Otro consejo es cómo comenzar. ¿Cómo empezamos? Esto es interesante. Bueno, pues yo creo que nadie lo ha resumido mejor que José María Palomares, un directivo de Telefónica y experto en presentaciones, que ha dicho lo siguiente: comienza dando una razón para que te sigan escuchando. Así es como se debe comenzar. Otro experto en presentaciones, Michael Alley, un profesor estadounidense, ha dicho que hay que empezar enganchando a la audiencia. Dice que una presentación es como una travesía en barco. Entonces, lo más importante al principio es que no se te quede nadie en el muelle. O sea, que zarpes y te hayas olvidado algún pasajero. Eso no puede ocurrir nunca. Bueno, pues la forma, el principal consejo para empezar enganchando a la audiencia, es decir, dándoles una razón para que te sigan escuchando un tiempo más, es involucrándoles, que sean parte de la presentación. Esto no significa que salgan aquí a explicarle ellos las cosas, significa que se sientan parte de lo que estás contando, que sea importante para ellos, que tenga un significado, que lo entiendan, que se sientan parte de ello, ¿de acuerdo? Bueno, esto se puede hacer de muchas formas. Una forma sencilla, digamos la más formal, que puede ser adecuada para un trabajo fin de grado, es la típica presentación en la que se dice, bueno, pues me llamo fulanito y voy a hablar de no sé qué, y exponer a continuación el guión, la agenda, el índice de lo que vas a contar, ¿no? Bueno, pues esto también es una forma válida de empezar. Entonces, podríamos tener un PowerPoint, una diapositiva como esta, que es de un trabajo fin de grado, pues me llamo tal, voy a hablar de no sé qué. Pero incluso si lo hacemos así, de una forma típica y formal, hay que tener en cuenta algo muy importante, y es destacar la importancia de lo que vamos a contar para los que están escuchando. No decir simplemente el título y empezar, sino destacar la importancia. Este trabajo fin de grado en concreto, que es una cosa técnica de aspectos fotónicos muy específica, tiene aplicaciones, por ejemplo, para ayudar a curar el cáncer. En el momento que dices eso, la gente se va a sentir enganchada, porque es un problema que todos tenemos alrededor, si no es que lo hemos vivido en carne propia. Bueno, pues destacar la importancia de lo que vas a contar para la audiencia. Hasta las cosas más técnicas y más obtusas tienen alguna relación con el que te está escuchando. Y hay muchos ejemplos. Podemos hablar, por ejemplo, de un producto químico muy raro y estar dando una presentación sobre química, pero seguro que hay algún producto comercial que lo usamos todos los días en el que se utiliza. Hay muchos ejemplos, esto se puede hacer. Bueno, y luego decíamos que a continuación lo típico es el índice. Bueno, pues otro consejo fundamental es, cuando se vaya a mostrar el índice, hacerlo visual. Y esto lo podemos llamar mapa. En lugar de un índice, un guión con viñetas, voy a hablar de la introducción, el no sé qué, el no sé qué, el no sé qué, las conclusiones, le vamos a dar un aspecto visual. Esto parece una tontería, pero ayuda mucho más a que la gente se enganche, porque va a tener claro los puntos que vamos a trazar y tenemos una imagen. Luego, cuando aparezcan estas imágenes más adelante en la presentación, pues le va a ayudar al que escucha a situarse en todo lo que estás contando. Esta es la forma típica de empezar, pues el título, quién soy, de lo que voy a hablar y un índice. Hay otras formas un poco más adecuadas si lo que queremos es enganchar a la audiencia, pero también son más arriesgadas. Por ejemplo, podemos empezar haciendo algo, convertirlo en algo personal, o sea, hablando de nosotros, pero no de mi currículum, de me llamo tal y estudié en el colegio y luego estudié no sé qué, no. Estamos hablando de contar algo, tipo historia, personal de uno mismo, como destaparse, pero relacionado con lo que se va a contar. Algo tan sencillo como, bueno, voy a hablar de este producto químico y yo la verdad, cuando me pidió el profesor hacer esta presentación no tenía ni idea de qué servía, pero cuando me he informado he descubierto que se usa en muchos productos, que todo es lo mismo pero contado desde un punto de vista más personal, y de esa forma la gente se puede ver identificada y ayuda a engancharles al principio, que es de lo que se trata. Y esto se puede hacer incluso ya os digo, en charlas muy técnicas, con temas científicos muy obtusos en los que parece casi imposible. Os voy a poner un ejemplo que cuenta Michael Alley, un experto en presentaciones que ya he mencionado, de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, y que nos cuenta una presentación de un congreso científico, cómo empieza. Esto es una presentación real, que se ha hecho de verdad en un congreso científico hace años. Fijaros qué tema tan científico. Eventos de depresión atmosférica del mercurio en las regiones árticas durante la primavera. Bueno, ¿cómo se puede empezar de una forma un poco más personal, involucrando a la audiencia?
Pues os voy a contar cómo empieza la gente que da esta charla o que dio esta charla en un congreso. Dijo: voy a hablar del mercurio, el mercurio en la atmósfera. No sé si sabéis que el mercurio está disuelto en la atmósfera en todo el mundo, en todas partes. Incluso aquí en esta habitación hay mercurio en suspensión. El mercurio es tremendamente tóxico. Lo que ocurre es que no nos morimos porque está en unas concentraciones muy bajas. Bueno, pues está en todo el mundo, incluso en el Polo Norte. Pero allí pasa algo curioso. Todas las primaveras el mercurio desaparece de la atmósfera, totalmente. Y nadie sabe ni por qué ni a dónde va. Bueno, pues esta presentación trata de arrojar algo de información sobre este problema del mercurio en las regiones polares. Bueno, pues haciéndolo así, hemos empezado de una forma un poco distinta y hemos involucrado a la audiencia, porque de una forma muy sencilla, hemos hablado de algo, del mercurio que está por ahí, pero lo hemos traído a esta habitación, a esta sala, y hemos hablado de algo curioso, que cualquiera puede entender que es un misterio, y es que desaparece y todavía no se sabe claramente por qué. Bueno, es otra forma de empezar. Y luego vendría un índice de lo que vamos a contar. Bueno, pues nuevamente un mapa, es decir, darle un aspecto visual con unas imágenes que luego nos deben salir en la presentación en el PowerPoint. Vamos a hablar de la teoría del mercurio, de medidas que se han hecho y de las implicaciones medioambientales. Ponemos ahí un oso polar y de esta forma pues también estamos enganchando a la audiencia, porque van a comprobar que se va a hablar de algo que todos entendemos y que tiene implicaciones de verdad, en este caso para el medio ambiente. ¿De acuerdo? Bueno, otra forma un poco más arriesgada pero interesante de empezar es algo inesperado, algo que te sorprenda, pero algo relacionado con lo que vas a contar. Y es muy fácil en realidad. Puede ser simplemente un dato curioso, una estadística cuyo resultado vaya en contra totalmente de lo que la gente piensa. Puede ser una noticia que acaba de aparecer en el periódico y que tenga algo de relación con lo que se ha contado. Y no hace falta que sea una relación directa, puede ser incluso indirecta. Yo os voy a dar una estadística curiosa. Por ejemplo, a la gente se le ha preguntado en un estudio en Estados Unidos hace unos años a qué tenían más miedo. Y salieron cosas como a la muerte, a las arañas, a las alturas, a volar en avión. Pero ¿sabéis lo que más miedo da a la gente? A hablar en público. Esto es una estadística real y que si no lo conoces te sorprende. Bueno, pues es una forma de empezar, porque se dispara, se activa la curiosidad innata que todos tenemos. También se podría pensar si es interesante empezar con humor, contando algo gracioso. Bueno, pues sí, por supuesto, esto estaría muy bien, pero con cuidado. Se ha comprobado científicamente que cómo nos tomamos los chistes y las bromas de los demás depende del grado de confianza que tengamos. Si yo aparezco a dar una presentación a gente desconocida, la probabilidad que se rían al primer chiste es prácticamente nula. Esto hay que dejarlo para los profesionales del Club de la Comedia, porque es muy difícil. Pero es interesante, y si funciona, pues es genial, porque tú cuentas algo gracioso, la gente se ríe, es una buena forma de empezar. Pero el consejo más importante es que si te arriesgas a hacerlo así, intentando contar algo gracioso para empezar, que tenga relación con lo que vas a contar después. Porque si nadie se ríe, no pasa nada. Yo os voy a poner un ejemplo. Si yo tuviera que dar una clase de cómo utilizar gráficos técnicos en una presentación, de cómo usarlos correctamente, podría empezar diciendo que vamos a hablar de gráficos técnicos en las presentaciones. ¿Qué es un gráfico técnico? Pues un ejemplo podría ser este gráfico de tarta que demuestra que el 78% de estos gráficos se parecen al comecocos. El resto no. Esto es un chiste. Pero si nadie lo ha pillado, o nadie se ríe, o no les hace gracia, tampoco es muy grave, porque es una forma de empezar una presentación sobre este tema. Podría continuar diciendo, bueno, los gráficos de tarta es un tipo de gráfico y que se ha comprobado que además es muy fácil mentir con ellos. Es muy fácil plasmar datos que son totalmente falsos y llevarnos a conclusiones equivocadas. Y os voy a hablar incluso de presentaciones que todos conocemos de gente famosa en el que han mentido descaradamente con estos gráficos de tarta. He empezado con algo más o menos gracioso, que si no se pilla, nadie se ríe, tampoco pasa nada, y luego he contado algo curioso sobre estos gráficos que despierta nuestra curiosidad y que nos hace pensar, alguien famoso, ¿cómo habrá mentido? ¿Quién será? Bueno, pues de esta forma les tenemos enganchados. Así que ese es nuestro consejo, empezar. ¿Cómo? Involucrando a la audiencia. Y hay muchas formas, usando el humor, aunque es un poco arriesgado, contando algo curioso, algo inesperado, o de una forma clásica, pero destacando la importancia
de lo que cuento para el que está allí, para el que nos escucha. Si lo que cuento no tiene importancia para ellos, es mejor callarse, está claro.